Cada semana, en millones de hogares alrededor del mundo, alguien abre una caja o un frasco de detergente, vierte el polvo o el líquido en la lavadora y no piensa dos veces en lo que acaba de hacer. No piensa en los fosfatos que irán al río más cercano. No piensa en los surfactantes petroquímicos que tardarán años en degradarse. No piensa en los blanqueantes ópticos que se acumularán en los tejidos de los peces. Y especialmente, no piensa en que durante siglos, mucho antes de que existiera cualquier fábrica de detergentes, el mundo se lavó con algo que crecía en los árboles. Un árbol que producía jabón directamente en sus frutos, sin laboratorio, sin petroquímica, sin plástico, sin cadena de distribución global. Solo un árbol, sus ramas y unas pequeñas cáscaras marrones que al mojarse y frotarse hacían espuma. Ese árbol fue conocido por pueblos indígenas en América y en Asia durante siglos. Fue tan útil que el propio Linneo, cuando lo clasificó formalmente en el siglo XVIII, le puso su nombre que lo decía todo en latín, Sapindus, que significa jabón del indio. Y sin embargo, hoy, la mayoría de personas viven en las regiones donde crece ese árbol, nunca han escuchado su nombre. Bienvenidos a Semillas Milenarias, donde lo que la tierra guarda el tiempo lo revela. Antes de continuar, si estas historias te importan, la mejor forma de preservar este conocimiento es simple. Suscríbete, activa la campana y comparte estos episodios con quienes necesitan recordar lo que olvidamos. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto, porque esta historia llegó a todos los rincones de la tierra y me gustaría saber desde cuál nos escuchas tú. El árbol se llama Sapindus. En México lo conocen como amole, en algunos países centroamericanos como jaboncillo o pacún, en Perú y partes de la Amazonia como choloque o tingana, en la India como reeta o arita, en inglés como un soapberry. Nombres distintos para un mismo principio. Un árbol que guarda en la cáscara de su fruto una molécula llamada saponina, que al entrar en contacto con el agua, forma una espuma natural con propiedades detergentes. No es metáfora, es química vegetal que las civilizaciones que vivían cerca de este árbol comprendieron sin necesidad de ningún laboratorio. El género Sapindus abarca alrededor de una docena de especies distribuidas por zonas tropicales y subtropicales de ambos hemisferios. La especie asiática, Sapindus mucorosi, crece en las laderas del Himalaya y en grandes zonas de China e India. La especie americana, Sapindus saponaria, se extiende desde México hasta Argentina, pasando por las Antillas y Centroamérica. Dos ramas del mismo árbol en dos continentes. Y en ambos, la relación entre las personas y sus frutos siguió un camino sorprendentemente similar. En India, el uso del reeta como limpiador del cabello y la ropa está documentado en textos ayurvédicos con siglos de antigüedad. El término sánscrito aparece en los mismos textos que describen rituales de limpieza ritual y preparación del cuerpo. No era un uso marginal. Era parte del tejido cotidiano de la vida doméstica en regiones enteras del subcontinente. Las mujeres recogían los frutos, los dejaban secar, los guardaban y los usaban para lavar desde las sedas más delicadas hasta los tejidos más resistentes. Las saponinas son especialmente gentiles con las fibras naturales, razón por la que hoy hay quienes las recomiendan para lavar ropa de seda, lana o algodón que los detergentes convencionales deteriorarían. En América, el panorama era igualmente extendido. Los pueblos indígenas de México, América Central y del Sur usaban el Sapindus saponaria, conocido en el mundo náhuatl como amoyi, como agente de limpieza mucho antes de la llegada europea. La palabra amoyi no desapareció con la colonia. Sobrevivió en el lenguaje cotidiano de comunidades rurales de México, donde todavía hoy algunas personas mayores recuerdan haber lavado con lo que sus abuelos llamaban amole, sin saber del todo que estaban hablando de la misma planta que los campesinos del Himalaya conocían con otro nombre. Pero aquí es donde la historia se vuelve más densa, porque la conquista española no solo cambió la política y la economía del continente americano,
también cambió la química de la limpieza. Con los colonizadores llegó el jabón de lejía y grasa animal, el modelo europeo de limpieza. Era diferente. Era lo que los conquistadores conocían, y como tantas otras cosas, fue imponiéndose paulatinamente sobre los recursos locales. El Sapindus saponaria no desapareció de los bosques ni de los patios, siguió creciendo, pero fue perdiendo su lugar en la práctica cotidiana a medida que las generaciones fueron olvidando para qué servía ese árbol de frutos marrones que nadie había plantado de manera intencional en mucho tiempo. Luego llegó el siglo XX y lo que quedaba de ese conocimiento terminó de enterrarse. La industria de los detergentes sintéticos nació en Alemania durante la Primera Guerra Mundial, cuando la escasez de grasas animales para fabricar jabón llevó a los químicos a buscar alternativas, derivadas del carbón y luego del petróleo. El resultado fue el tensioactivo sintético, un compuesto que hace espuma con eficiencia industrial y que se puede producir a costo bajo en enormes volúmenes. Después de la Segunda Guerra Mundial, la industria petroquímica se expandió con una velocidad que no tiene precedente en la historia, y con ella, el detergente sintético llegó a cada hogar del mundo en cajas de colores brillantes, con promesas de blancura imposible, de perfumes de flores que nunca habían existido en ningún campo real. El árbol que producía jabón Gracis en su paseo trasero no tenía campaña publicitaria, no tenía envoltura, no tenía precio de venta que creara la ilusión de valor. Y así, en pocas generaciones, lo que siglos de conocimiento habían preservado fue silenciosamente reemplazado por algo que costaba dinero. Llegaba en plástico y se iba por el desagüe dejando algo que los ríos tardarán mucho tiempo en olvidar. Lo que descubrieron después los investigadores fue incómodo de varias maneras. Los detergentes convencionales contienen compuestos, fosfatos, tensioactivos derivados del petróleo, blanqueantes ópticos y fragancias sintéticas, que al llegar a los cuerpos de agua a través del sistema de aguas residuales, producen daños que no desaparecen en la primera vuelta del ciclo hidrológico. Los fosfatos aceleran el crecimiento descontrolado de algas en ríos y lagos, lo que agota el oxígeno disponible y crea zonas donde la vida acuática no puede sostenerse. Algunos tensioactivos persisten en el ambiente durante años, acumulándose en sedimentos y en los tejidos de organismos vivos. Existen rastros de surfactantes usados en los años 80 que todavía son detectables en sedimentos de ciertos cuerpos de agua. La saponina, en cambio, es completamente biodegradable. Es una molécula de origen vegetal que los microorganismos del suelo y el agua pueden descomponer sin dejar residuos problemáticos. No contamina, no persiste. Hace lo que tiene que hacer y vuelve a ser parte del ciclo natural. Entonces surge la pregunta que siempre llega en estas historias. Si el Sapindus produce un detergente natural, biodegradable, suave con las fibras, sin químicos de síntesis, y puede crecer en un árbol en tu patio, ¿por qué no está en más jardines, en más huertos, en más escuelas de agroecología y en más conversaciones sobre el futuro del consumo responsable? La respuesta es la de siempre. Lo que no se puede patentar no tiene lobby. Lo que crece sin pedirle permiso a nadie no genera campaña publicitaria. Lo que ya sabe hacer lo que necesita hacer no necesita ser rediseñado ni relanzado. Y en la economía de la atención, lo que no grita no existe. Pero el árbol sigue estando. En México, en los bosques tropicales secos, en cercos y patios rurales. En Centroamérica, en la orilla de los ríos y en las laderas donde nadie lo sembró, pero nadie lo taló porque daba sombra. En Argentina y Bolivia, en provincias, donde algunos lo siguen llamando por su nombre náhuatl adaptado. En India y Nepal, Break Time equals .05, donde la industria de los jabones naturales ha revivido su uso con fuerza en las últimas décadas, como respuesta a la demanda de productos de limpieza, biodegradables en Europa y Norteamérica. De hecho, Break Time equals 0.05
Hoy las nueces de jabón del Sapindus mucorosi se exportan desde Nepal a India hacia mercados occidentales como alternativa ecológica al detergente. Y en algunos países europeos se venden en tiendas especializadas por un precio que muchos agricultores de las regiones donde el árbol crece naturalmente encontrarían completamente absurdo, porque en esos lugares el árbol está ahí, solo hay que saber verlo. El Sapindus saponaria es un árbol de tamaño mediano, a grande que puede alcanzar entre 12 y 16 metros de altura en condiciones óptimas. De hoja perenne en climas tropicales, pierde parte del follaje en zonas más secas durante la temporada seca. Su copa es amplia y redondeada. Las flores son pequeñas y blancuzcas, agrupadas en panículas de hasta 40 centímetros, y aparecen generalmente entre el final del invierno y la primavera en el hemisferio norte. El fruto, que es lo que importa, es una drupa redonda de poco más de 1 centímetro de diámetro, de color café brillante cuando madura, que contiene en su cáscara carnosa entre un 25 y un 30% de saponina. Una sola semilla dura, oscura y perfectamente redonda está en el interior. Para usar los frutos como detergente, el proceso es tan directo que resulta difícil creerlo si no se ha visto. Se recogen los frutos maduros caídos del árbol. Se dejan secar hasta que la cáscara se separa con facilidad de la semilla. Y esas cáscaras secas son el detergente. Para la lavadora, basta con colocar 4 o 5 cáscaras en un saquito de tela y meterlo en el tambor junto con la ropa. El agua caliente activa mejor la liberación de saponina, aunque con agua tibia también funciona. La ropa sale limpia, suave, sin olor agresivo, sin residuos químicos que puedan irritar pieles sensibles. Un mismo lote de cáscaras puede usarse en varios lavados antes de perder efectividad. Para el cabello, se puede preparar una infusión dejando hervir unos minutos las cáscaras en agua, colarla cuando se enfríe y usarla como champú. Limpia bien, no reseca. Break time equals 0,5. Y las personas con cuero cabelludo sensible o con problemas de irritación, en ocasiones encuentran en ella una alternativa que los champús comerciales, con fragancias y sulfatos, no les ofrecen. Cada cabeza es diferente y la adaptación lleva unos lavados, pero el principio activo es real. Para cultivar el árbol desde semilla, conviene saber que la cáscara dura del Sapindus saponaria requiere escarificación antes de sembrar, es decir, lijado o raspado suave de la superficie de la semilla para facilitar la germinación. Sin ese paso, la semilla puede tardar meses sin responder. Con escarificación y sustrato húmedo en ambiente cálido, la germinación ocurre en semanas. El árbol joven crece con buena exposición solar y suelos bien drenados. Tolera la sequía moderada una vez establecido y no exige fertilizaciones frecuentes. En climas tropicales y subtropicales cálidos, puede prosperar con cuidados mínimos. Para quien vive en zonas donde ya crece de manera silvestre, la opción más sencilla es simplemente reconocer el árbol cuando está en pie y comenzar a recoger sus frutos caídos. Una sola cosa más conviene mencionar. Las semillas del sapindus no son comestibles y contienen saponinas en concentraciones que en grandes cantidades pueden resultar irritantes. El uso es externo y doméstico. La pulpa del fruto es la que se aprovecha, no la semilla. Ese detalle importa. Hay una imagen que se queda en la mente cuando se conoce esta historia. Alguien en una comunidad rural de México o de Nepal que recoge del suelo unas cáscaras café, las mete en un saquito y lava su ropa sin generar ningún residuo que el río no pueda procesar. Esa imagen no es nostalgia. Es una solución que sigue funcionando y que no desapareció por obsoleta. Solo dejó de ser vista. El mundo gastó décadas y miles de millones en desarrollar detergentes más limpios, más biodegradables, menos tóxicos para los ecosistemas acuáticos. El árbol del jabón lleva siglos esperando en los bosques y los patios, a que alguien vuelva a recordar qué tiene delante. Si Semillas Milenarias despertó algo en ti, me gustaría saberlo. Cuéntame en los comentarios.
¿Conocías el sapindus, el amole o las nueces de jabón? ¿Crecen cerca de donde vives? Porque esas historias también son semillas que vale la pena conservar. Suscríbete a Semillas Milenarias. Activa la campana para no perderte el próximo episodio. Y si esta historia te llegó, compártela con alguien que necesite recordar lo que olvidamos. Cada like, cada compartido, ayuda a preservar este conocimiento.